Olá, bendiciones, bienvenidos al Seminario Teológico Talmid y tenemos el honor de empezar más una rama de estudio en nuestro seminario y en esta oportunidad vamos a estar estudiando relaciones humanas. Entonces, vamos a empezar con conceptos generales de cuanto a este tema. Las relaciones personales son complicadas. Encierran en sí mismas lo más hermoso del alma humana, la capacidad de amar y darse, pero también contienen rincones oscuros de donde puede salir lo peor de cada uno de nosotros. Y el tema de las relaciones humanas es algo tan importante porque en verdad la vida puede se resumir en relaciones. El hombre vive con la necesidad de relacionarse con Dios, él tiene que aprender a relacionarse consigo mismo y también relacionarse con las demás personas. Entonces, la personalidad humana y las relaciones humanas tienen su lado positivo, bonito y tienen su lado oscuro también. Así, nuestras relaciones personales pueden ser una antesala del cielo o el mismo infierno. Las relaciones se disfrutan, pero también se sufren. Ello ocurre en todos los ámbitos de la vida. La familia, el matrimonio, la iglesia, el trabajo, incluso con los amigos. Esta es probablemente la razón por la cual la palabra de Dios abunda en instrucciones acerca de cómo relacionarnos con el prójimo. Quizás con la excepción de la salvación, ningún otro tema es tan ampliamente tratado en la Escritura. Dios muestra especial interés en que, como dice Pablo en Gálatas 6:10, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La idea de la mayordomía aplicada a las relaciones no aparece en la palabra de forma tan explícita como en otros temas. Por ejemplo, en el área del tiempo, a donde Pablo también nos exhorta de que debemos utilizar bien, administrar bien el tiempo en Efesios 5, versículo 16, donde está escrito, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O cuando trata de los dones y talentos, como leemos en Mateo capítulo 25, cuando habla de la parábola de los talentos, como el Señor entrega a cada uno distintos talentos y espera que cada uno trabaje esos talentos, administre bien los talentos que ha recibido. Pero cuando se trata del tema de las relaciones con otras personas, el tema de la mayordomía no es tan explícito, pero sí está presente en la Biblia. No se nos exhorta textualmente a administrar bien nuestras relaciones, sin embargo, la idea implícita de ser responsables, fieles y muy cuidadosos en todas nuestras relaciones aparece sin cesar. Por ejemplo, no hay ni una sola epístola que no dedique una sesión amplísima al tema, con especial mención Efesios, Colosenses y Primera de Juan, que constituyen un auténtico tratado magistral de mayordomía en las relaciones. En la medida en que el cristiano intenta aplicar estos principios éticos diseñados por Dios, sus relaciones se convertirán en fuentes de satisfacción y de gozo. En el Salmo 133, versículo 1, podemos leer, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cantaba el salmista con entusiasmo. Igualmente, cuando el ser humano se aleja de estas instrucciones divinas para la convivencia, las consecuencias son nefastas. Ahí ocurren las rupturas, los celos, los homicidios y
muros de separación que hacen de las relaciones un tormento. En la vida hay 3 relaciones esenciales de las que debemos ser buenos mayordomos por igual, sin descuidar ninguna de ellas. Y estas 3 relaciones son nuestra relación con Dios, la relación conmigo mismo y la relación con las demás personas. Los 3 son interdependientes y forman un racimo inseparable. Mi relación con los demás irá bien en la medida que yo soy capaz de relacionarme bien conmigo mismo y con Dios. La psicología nos enseña el gran valor de nuestra identidad como base de las relaciones. ¿Quién no ha aprendido a relacionarse consigo mismo encuentra difícil relacionarse también con las demás personas? Muchos problemas de acercamiento, de intimidad, vienen de una identidad defectuosa. No debemos descuidar, por tanto, la mayordomía de nuestra propia persona. El conocido consejo de Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Entonces, si deseamos tener buenas relaciones interpersonales, debemos empezar relacionándonos bien con nosotros mismos, y esto todo es posible, relacionarse bien con uno mismo y relacionarse bien con los otros, con el prójimo. Eso es posible cuando tenemos una buena relación con Dios. Pero la clave radica en nuestra relación con Dios. Las relaciones conmigo y con los demás irán bien en la medida en que mi relación con Dios sea adecuada. Esto es el orden bíblico, y ahí está el secreto de nuestra mayordomía. Cuando se rompe la relación con Dios, como ocurrió en la caída, arrastra en consecuencia la relación con uno mismo y también con los demás. 2 conclusiones se desprenden de este punto. Primero, hemos de buscar un equilibrio adecuado entre las 3 relaciones básicas. Vivir para los demás no puede llevarnos a descuidar nuestra persona de forma negligente o nuestra relación con Dios. Segundo, el origen y sostén de todas nuestras relaciones es Dios. Por ello, el Salmo 127:1 nos dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dependemos de los recursos del Espíritu Santo y del amor de Cristo para ser buenos mayordomos. Ahora, ¿por qué será que no puedo controlarme? Hay personas que tienen serios problemas en controlarse y, consecuentemente, relacionarse bien con los demás. Sin duda, el apóstol Pablo sentía lo mismo cuando escribió en Romanos 7, desde el versículo 12 hasta el 20, pero vamos aquí a mencionar apenas una pequeña porción que dice: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo tenía esta angustia en su corazón, esta lucha personal, porque deseaba hacer una cosa y hacía otra. Deseaba el bien, pero por fin hacía lo que era malo. Y esto es natural en cualquier ser humano por causa de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Pablo establecía una clara diferenciación entre su persona y esa fuerza incontrolable que moraba en él al expresar que ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Ese yo es la persona de Pablo, el alma, la voluntad y la mente del hombre. El pecado que moraba en él era la natural debilidad que, al igual que todos los seres humanos, heredó de sus padres. Todos hemos heredado de nuestros padres un temperamento que incluye tanto fuerzas como debilidades. La Biblia le asigna a estos temperamentos diversos nombres, tales como el hombre natural, la carne, el viejo hombre, la carne corruptible, etc. Es el impulso básico de nuestro ser que busca satisfacer sus deseos. Entonces, una cosa importante aquí es que el temperamento ya nace con la persona ya nace con un temperamento y ese temperamento es heredado de sus padres y abuelos, ¿ok? Y la Biblia obviamente no utiliza este nombre, pero este nombre es utilizado por la psicología, por la medicina, por la sociología, pero la Biblia utiliza el hombre natural o la carne o el viejo hombre u otros nombres así. La mejor manera de entender en qué forma controla nuestras acciones y reacciones es establecer por medio de la definición las diferencias que hay entre temperamento, carácter y personalidad. Que aunque sean muy parecidas y aunque estén relacionadas unas con las otras, un con el otro, son cosas distintas. ¿Qué es el temperamento entonces? Este se refiere a la dimensión instintiva y biológica de la personalidad. Es la parte innata y de origen genético. Tiene su base en algunos rasgos de nuestros padres o abuelos. Por eso el temperamento es difícil de cambiar y es profundamente inherente a nosotros. Pero el hecho de que el temperamento sea algo que heredamos de nuestros padres y abuelos es algo genético, es algo que la persona ya nace con él y va a vivir toda su vida con el mismo temperamento, es casi imposible cambiar, pero eso no es una disculpa o una justificativa para que la persona no trate de cambiar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Esto quiere decir que las cosas malas de nuestro temperamento pueden ser, sí, controladas por el Espíritu Santo y pueden ser cambiadas por la nueva naturaleza que recibimos de Cristo Jesús. Pero debemos entender claramente que el temperamento es algo que heredamos, que nacemos, es algo biológico. Se manifiesta antes que el carácter y la personalidad en conjunto. Al ser una dimensión biológica, tiene sus raíces en la genética y tiene una estrecha relación con la forma en que funciona el sistema endocrino y nervioso. Así, en el temperamento influyen mucho las hormonas y los neurotransmisores. De igual forma, aspectos como la alerta cerebral también influyen en el temperamento, aunque en menor medida. Cabe mencionar que tener un temperamento u otro, además de influir en el desarrollo de la personalidad, también genera una predisposición al desarrollo de ciertos rasgos. Por ejemplo, un temperamento que tenga detrás un sistema nervioso simpático hiperactivo hace que las personas sean más propensas a presentar cuadros de ansiedad. Asimismo, las personas que tienen crónicamente bajos niveles de activación cortical son personas más propensos a tener rasgos de extroversión.
Ahora vamos a ver qué es el carácter. Ya sabemos que el temperamento son las características que heredamos de nuestros padres y no estamos hablando de características físicas, estamos hablando de características psicológicas. Entonces vamos a ver ahora qué es el carácter. Se define el carácter como un componente de la personalidad que se adquiere mediante el aprendizaje, específicamente a través de las experiencias de vida, las cuales modulan las tendencias biológicas y predisposiciones propias del temperamento. Entonces, el temperamento es algo que ya nacemos con él. El carácter es algo que vamos adquiriendo a medida que desarrollamos nuestras vidas. Nuestras experiencias van a ayudar a desarrollar nuestro carácter. La educación que uno recibe va a ayudar a desarrollar el carácter. Y el carácter va a ser entonces el que va a potencializar las características del temperamento o va a controlar lo que del temperamento no es bueno. Entonces podríamos decir que el carácter es el que educa, el que controla o es el temperamento mejorado o controlado o algunas veces no, algunas veces se presenta incluso peor cuando la persona no tiene una buenas experiencias y no tiene una buena educación, un buen, vamos a decir, entrenamiento de su personalidad, de su temperamento, perdón, va a desarrollar un carácter malo muchas veces. A diferencia del temperamento, el carácter va evolucionando con el tiempo. Se va modulando durante la infancia y se manifiesta firmemente durante la adolescencia. El carácter puede variar debido a impactos y eventos que nos marquen fuertemente durante la vida. Y ahí nos acordamos de lo que la Biblia dice en Proverbios, que debemos enseñar al niño en el camino en que debe caminar, en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se va a desviar de este camino, porque esta formación que uno va recibiendo a lo largo de la vida va ayudando a formar su carácter. Como se trata de una dimensión de la personalidad derivada de la interacción social, podemos decir que el carácter tiene una origen cultural, de manera que lo delimita el contexto en que se desarrolla la persona. Entonces, tenemos aquí el temperamento, que es algo natural, algo con que nace con la persona, que es de la persona, y tenemos el carácter, que es el efecto de la cultura, de la educación, de las experiencias, del ambiente a donde la persona vive y de las circunstancias que vive. Y entonces, estos dos, carácter y temperamento y carácter, van a formar lo que nosotros llamamos, lo que la psicología llama de personalidad. Veamos entonces temperamento versus carácter. Un aspecto que no se puede dejar de lado es el hecho de que en la actualidad no resulta fácil distinguir entre el temperamento y el carácter. La forma más práctica de diferenciarlos consiste en tener claro que el temperamento es la parte de la personalidad que proviene de la biología y el carácter se refiere a la parte de la personalidad que proviene del ambiente que rodea a la persona. Entonces, con esto entendemos que hay aspectos buenos y aspectos malos que ya nacen con la persona. Y
Hay aspectos buenos y aspectos malos que la persona va a desarrollar o va a adquirir con las experiencias de vida. La personalidad, entonces, es la suma de lo que es biológico, de la biología y del ambiente. O sea, es la suma de nuestro temperamento y de nuestro carácter. Esto forma la personalidad. Finalmente, el término personalidad se usa para establecer la unificación de todas las cogniciones, conductas y emociones que determinan la forma en que una persona se comporta. En este sentido, la personalidad está conformada por influencias biológicas, que es el temperamento, y influencias ambientales, que es el carácter. Por lo tanto, una forma fácil de diferenciar entre personalidad, temperamento y carácter consiste en comprender que la unión de estos dos últimos conforma la personalidad. Entonces, cuando hablamos de la personalidad de una persona, estamos hablando del temperamento y del carácter. Cuando hablamos del temperamento, estamos hablando de las características naturales y genéticas con las que la persona ya nació. Cuando hablamos del carácter de la persona, estamos hablando de lo que la cultura, el ambiente, la educación y las experiencias de la vida forjaron en la persona. Puede que la personalidad, temperamento y carácter sean conceptos muy similares, pero al profundizar en ellos, queda claro que cada uno aborda diferentes dimensiones del individuo, hasta el punto de que la personalidad se conforma por la unión del carácter y el temperamento. Es importante conocer con precisión estas diferencias para distinguir de manera más clara cuáles son los factores que determinan la conducta de las personas. Y uno podría preguntarse, pero ¿por qué esto tiene importancia si vamos a estudiar relaciones humanas? Porque exactamente esto nos ayuda a entender a nosotros mismos por qué somos de la forma que somos, por qué reaccionamos de la manera que reaccionamos, por qué tenemos distintas características y no otras características, etc. Y también nos ayuda a entender las otras personas con quien debemos nos relacionar. Nos ayuda a entender por qué la persona es de la forma como es. Y esto nos ayuda a tratar mejor con las personas, ayudar mejor las personas y hace con que las relaciones humanas puedan ser más sanas, más eficientes, más agradables y no tan complicadas como son en muchas circunstancias y en muchos casos. Los rasgos temperamentales bajo control o incontrolados duran toda la vida. Pero a medida que avanzamos en edad, nuestros rasgos más duros y agrios tienden a ablandarse y madurar. El hombre aprende que si quiere vivir en paz con sus congéneres, le conviene poner de relieve lo que tiene de fuerte y disimular sus debilidades. Muchos logran desarrollar su carácter y mejorar su personalidad, pero son comparativamente pocos los que pueden cambiar su temperamento. Pero, como ya hemos hablado, el hecho de que una persona nace con un determinado temperamento, y esto significa que tiene fuerzas, fortalezas y tiene debilidades, no quiere decir que uno tiene que simplemente utilizar sus fuerzas o sus debilidades para excusarse por sus malos actos o sus malos comportamientos. No. Vemos que hay la influencia, una persona sufre la influencia del ambiente a donde vive, que forma el carácter. Esto quiere decir que podemos mejorar
nuestro temperamento. Podemos hacer con que nuestras fortalezas sean más fuertes aún y podemos hacer con que nuestras debilidades o las cosas que no son buenas en nuestro temperamento queden bajo control. Es posible controlar lo que no es bueno y fortalecer lo que es bueno en nuestro temperamento. Y esto todo, este trabajo de una persona de tratar de controlar su temperamento y de tener un carácter adecuado con lo que la Biblia exige para con Dios y para con los hombres, va a resultar en la personalidad. Entonces, es importante que podamos entender estos conceptos y de esta forma podamos también dejar que el Señor esté trabajando en nuestro corazón y cambiando nuestras vidas y forjando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ahora vamos a empezar a conocer un poco de los temperamentos. Vamos a hacer un repase de los principales temperamentos, destacando cuáles son sus características, cuáles son sus puntos fuertes y también sus puntos débiles y que necesitan de cambios. Más de 400 años antes de Cristo, Hipócrates, el brillante médico y filósofo griego, propuso la teoría de que hay básicamente 4 tipos de temperamentos. Una cosa que debemos estar bastante conscientes es que esta división de los temperamentos o esta clasificación de los temperamentos como hizo Hipócrates no es acepto por todos. Hay muchos que no concordan con esta división, etcétera, pero aún así es hasta hoy día la más común, la más aceptada y la más genérica entre los estudiantes de las relaciones humanas. La psicología moderna ha sugerido muchas nuevas clasificaciones para los temperamentos, pero ninguna ha logrado la aceptación universal que aún tiene la de Hipócrates. Tal vez la más conocida de las nuevas clasificaciones es la que divide los temperamentos en extrovertidos y introvertidos. Una cosa que también pasa es que una persona nunca es 100% un único temperamento. Siempre hay un temperamento que es más fuerte, que se evidencia más en la persona, pero tiene también un segundo y a veces hasta un tercero temperamento que son más débiles, pero que también están presentes en la vida de la persona. Entonces, esta mezcla del temperamento más fuerte de la persona con otro más débil, muchas veces resulta en otras clasificaciones, según algunos estudiosos, ¿ok? Pero nosotros vamos a enfocarnos en los 4 temperamentos básicos por la clasificación de Hipócrates aquí inicialmente. Los 4 temperamentos son temperamentos básicos. Ninguna persona es portadora de un temperamento típico exclusivo. Descendemos de 4 abuelos, cada uno de los cuales contribuye por medio de sus genes a la formación de nuestro temperamento. Todos ellos pueden haber sido de distintos temperamentos y ahí que todos los hombres son una mezcla de temperamentos, pero con uno de ellos habitualmente predominante sobre los otros. Es imposible determinar un porcentaje exacto de la mezcla, pero lo importante es determinar el tipo temperamental básico de cada uno de nosotros.
Podremos así estudiar las fuerzas y debilidades en potencia y ofrece un programa para vencer las debilidades por medio del poder de Dios que mora en nosotros. Entonces, vamos a ver, conocer un poco del primer tipo básico de temperamento que se llama sanguíneo. Y en verdad, Hipócrates, que era un médico griego, nombró estos temperamentos basado exactamente en elementos fluidos que había en nuestro, que existen en nuestro cuerpo. Entonces, la predominancia de distintos fluidos fue que él utilizó para nombrar estos temperamentos. El primero, entonces, es el temperamento sanguíneo. Es el temperamento cálido, campante, vivaz y que goza de la vida. Es receptivo por naturaleza y las impresiones externas llegan fácilmente a su corazón, donde se transforman de inmediato en generosas respuestas. Cuando toma una decisión, sus sentimientos predominan sobre sus pensamientos y reflexiones. Cuenta con una inusitada capacidad para divertirse y generalmente logra proyectar su naturaleza cordial. Cuando entra en una habitación llena de gente, levanta los ánimos de todos los presentes con exuberante charla. Es fascinante oírlo contar cuentos porque con su naturaleza cálida y emocional logra darle vida a los personajes de su narración. Nunca le faltan amigos. Su naturaleza candorosa, espontánea y cordial le abre puertas y corazones. Participa de las alegrías y de las tristezas de las personas con quienes se encuentra y tiene la capacidad de hacerlas sentir importantes, como si fuera un amigo particularmente íntimo. Y lo es, así como lo es la próxima persona que encuentre, la cual recibe a su vez con la misma atención. O sea, para el sanguíneo, cualquier persona es un amigo íntimo y trata a todos como si fuera exactamente así. Disfruta de la gente, no le gusta la soledad y se siente en el mejor de los mundos cuando está rodeado de amigos, donde es el alma de la fiesta. Tiene un repertorio interminable de historias interesantes que dramatiza al contar, por lo cual resulta un favorito tanto de los niños como de los adultos. Y su presencia es siempre bien recibida en fiestas y tertulias sociales. El sanguíneo nunca tiene problemas por no saber qué decir. Con frecuencia habla antes de pensar, pero su franca sinceridad desarma a los oyentes que lo acompañan en su buen humor. Su manera de ser sin ataduras, aparentemente excitante y extrovertido, provoca la envidia de los tipos temperamentalmente más tímidos. La forma ruidosa, jactanciosa y amistosa con que actúa lo hace aparecer más seguro de lo que realmente es, pero su energía y cariñosa disposición le permiten sortear los escabrosos obstáculos de la vida. La gente que lo rodea está dispuesta a excusar sus debilidades diciendo que esa es su forma de ser. El mundo sale ganando con esta gente sanguínea, jovial y agradable. Triunfan como vendedores, como empleados de hospital, como maestros, como charlistas, como actores, como oradores y ocasionalmente como líderes. Ahora vamos a ver el temperamento colérico.
es el del temperamento fogoso, de genio vivo, activo, práctico y de recia voluntad. A menudo es autosuficiente y muy independiente. Tiende a ser terminante y porfiado. Le resulta fácil tomar decisiones tanto para sí como para los demás. El colérico prospera en la actividad. En realidad, para él, la vida es actividad. No necesita ser estimulado por los que lo rodean, sino, por el contrario, es él quien los estimula a ellos con su interminable dosis de ideas, planes y ambiciones. Su permanente actividad no se pierde en el vacío, puesto que su mente aguda y penetrante le permite tomar decisiones instantáneas y también planear excelentes proyectos a largo alcance. No vacila bajo la presión de lo que puedan pensar los otros. Se define claramente sobre un tema y se lo ve a menudo actuando como cruzado de una gran causa social. También no lo asustan las adversidades, más bien lo estimulan. Posee una tenaz determinación y muchas veces el éxito le sonríe donde otros fracasan. No porque sus planes fueron mejores que los de ellos, sino porque prosigue empecinadamente la puja cuando los otros se han desanimado y han renunciado al esfuerzo. Si alguna verdad hay en el adagio de que los líderes nacen y no se hacen, entonces el colérico es un líder nato. La naturaleza emocional del colérico es la parte menos desarrollada de su temperamento. No simpatiza fácilmente con los demás, ni demuestra o expresa compasión por nadie. Más bien, se siente molesto o disgustado ante las lágrimas ajenas. Aprecia poquísimo las artes, porque su interés primordial descansa sobre los valores utilitarios de la vida. Es rápido para reconocer las oportunidades y igualmente rápido para diagnosticar la mejor manera de aprovecharlas. Cuenta con una mente bien organizada, pero le aburren los detalles. No es dado al análisis, sino más bien a rápidas y casi intuitivas estimaciones. De ahí que tenga la tendencia de mirar hacia la meta tras la cual va corriendo sin fijarse en los hoyos u obstáculos que pudiera haber en su camino. Una vez comenzada la carrera en pos de su meta, es capaz de atropellar sin miramientos, derribando a los que se opongan a su paso. Tiende a ser dominante y mandón y no duda un instante en usar a la gente para la obtención de sus fines. Se lo considera un oportunista. La actitud de autosuficiencia y de fuerte voluntad del colérico le hacen difícil alcanzar a Cristo en la edad adulta. Aún después de convertirse a Cristo, se le hace difícil confiar activamente en Cristo en su vida diaria. Los cristianos de temperamento colérico son los que más tardan en comprender lo que Cristo quiso decir cuando dijo: sin mí nada podéis hacer. No hay límites a sus posibilidades como cristianos cuando aprenden a caminar en el Espíritu y a permanecer en Cristo. Muchos de los grandes generales y líderes de la historia han sido coléricos. Son buenos ejecutivos, hombres de ideas, productores, dictadores también, o incluso criminales, según hayan sido sus normas morales. Al igual que el sanguíneo,
El colérico es habitualmente un extrovertido, pero no al grado del anterior. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que el temperamento sanguíneo es aquella persona alegre, divertida, muy animada y muy feliz, en pocas palabras. Parece que siempre está muy feliz. El colérico podemos decir que es aquella persona explosiva, fuerte, muy práctica y muy determinada en lo que quiere hacer, no importando las otras personas. En pocas palabras, podemos decir la diferencia de esos dos temperamentos de esta forma. Y con esto concluimos nuestra clase de hoy día y en la próxima seguiremos hablando de los otros temperamentos. Bendiciones.